Hola viajeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más, nuestro programa comienza aquí. Estoy en Valladolid y vamos a ver un Valladolid diferente. Le vamos a ver desde el punto de vista de las leyendas históricas que tiene, de rincones que ya han desaparecido y de ilustres personajes que por aquí pasaron. Tiene muchísimas leyendas esta ciudad, más de las que yo les puedo contar en este programa. Rincones exactamente igual y personajes también. Así que vamos a comenzar. No se pierdan detalle porque es otra forma de viajar. Cada ciudad tiene sus leyendas, tiene sus personajes y tiene su historia. Es una forma diferente de verla desde otro punto de vista, bajo otro prisma. Así que comenzamos. Tomamos buena nota y sabemos que no nos podemos perder cuando nos acercamos al Valladolid de las leyendas. Esto es Tiempo de Viajar, comenzamos. En la Plaza Mayor de Valladolid estuvo el convento de San Francisco, convento que ocupaba toda la manzana, pero que la iglesia tenía el acceso desde esta acera de San Francisco de la Plaza Mayor. Y les voy a contar una leyenda, un hecho que ocurrió hace muchos siglos. Murió un jurista, dicen que este hombre estaba en la Real Chancillería, y el cuerpo de ese hombre lo traen a enterrar a la iglesia de San Francisco. Una vez enterrado, deciden hacerle un funeral para él y le encargan a uno de los frailes que haga pues una oratoria importante, ensalzando pues todas las virtudes de aquel señor. Un fraile pues que se metía diariamente en la biblioteca de la mañana a la noche, allí acababa el hombre a la luz de las velas, entre papeles, libros y legajos, para poder hacer un discurso como merecía el difunto. Cuando ya estaba casi terminando aquel discurso, una noche empezó a escuchar unos ruidos extraños, ruidos de música, de trompeta, de gritos, y el fraile se asustó porque a aquellas horas no era normal que nadie anduviera por allí. El fraile lo que hizo fue esconderse detrás de unas pilas de libros. Y enseguida se abrió la puerta de la biblioteca y entraron un grupo de seres espeluznantes vestidos de negro y al final entró Lucifer, el mismísimo demonio. Lucifer lo que hizo fue sentarse en el sillón que el fraile había estado ocupando y lo que pidió inmediatamente es que llevaran ante él el alma de aquel jurista para juzgarlo él. Inmediatamente el alma, encadenado, lo presentan delante de Lucifer, acompañado y vigilado por aquellos seres que le acompañaban tan terribles, y Lucifer dicta sentencia, que en función de todos los males que había hecho, todas las injusticias que había cometido a lo largo de su vida, le condenaba al fuego eterno del infierno. Bueno, pues allí empiezan a chillar, a bailar, el pobre fraile seguía aterrado, pero faltaba algo.
y era el cuerpo del difunto que estaba en la iglesia y que ellos no le podían tocar, porque minutos antes de fallecer este señor le habían dado la comunión y tenía la sagrada forma en la boca todavía, por lo tanto no le podían tocar. Lucifer, bueno, pues empezó a pasear por toda la sala pensando cómo poder resolver aquel problema. Mientras paseaba encontró al fraile que estaba ya aterrado, hizo que también le pusieran delante de él y le mandaron a la iglesia. Se puso el alba, cogió un cáliz y tuvo que sacar la sagrada forma de la boca del difunto y que cayera en el cáliz. Una vez así, ellos ya podían tocar el cuerpo. Pues así tuvo que ocurrir. Rápidamente el pobre fraile, muerto de miedo, además una noche que en Valladolid había una tormenta terrible de rayos, truenos, lluvia y todo lo que uno se pueda imaginar, pues así lo hicieron. Resultó que, claro, el hombre pues ya se fue al infierno con todo y Lucifer le dijo al fraile: esto que acabas de ver, inclúyelo en ese discurso que estás preparando y da fe de todo lo que ha ocurrido aquí. Y así lo hizo el fraile. Es algo que se empezó a comentar entre la comunidad franciscana, pero que después ya salió fuera de esa comunidad franciscana y en los mismos sermones de misa se iba contando. Este hecho, y de este hecho se escribe por primera vez en el año 1480 y lo hace el historiador Juan Agapito y Revilla. Así que fue una historia que lo que trataba de demostrar es que al fraile, como estaba en gracia de Dios, nada le había pasado. El demonio no le pudo hacer nada. Por lo tanto, había que llevar una vida en consonancia con esa gracia de Dios para que Lucifer no pudiera nunca llegar a cada una de esas personas que estaban escuchando y llevárselos con él a los infiernos. Valladolid también vivió su época en la Belle Époque, aquel principio del siglo XX. Esta acera de San Francisco era la arteria principal de paseo y de encuentros. Era un lugar donde todo el mundo venía. Era el lugar de las tertulias, de las charlas, de contar lo que había pasado en el barrio, de lo que pasaba en la iglesia. Bueno, en definitiva aquí ocurrían todas esas cosas. También la Plaza Mayor empezaba a ser ese lugar importante donde con un templete tocaba música pues el regimiento de Isabel II u otros regimientos militares. Aquí se inauguraban las ferias también con todo su estruendo y todo su esplendor. Y por aquí pasaba, como les digo, todas las gentes de Valladolid. El Café del Norte abre sus puertas en la calle Santiago, pero pronto se dan cuenta los dueños de que realmente su negocio estaba a 50 metros, así que abren en esta Plaza Mayor esa bar, cafetería con 2 puertas y donde la gente también pasaba sus buenos ratos. En verano era muy agradable porque ellos tenían gran variedad de helados para tomar y una bebida muy refrescante, la gaseosa de manzana, que combatía esos rigores estivales de nuestro Valladolid. Eso es lo que yo les quiero contar de este lugar, donde los días festivos de 12 a 2 y los días de diario de 8 a 10, pues las mocitas y aquellos pollos pera paseaban por aquí con un lenguaje de sonrisas, porque siempre iban ellas acompañadas de las carabinas. Pero esas carabinas, que eran ya señoras entradas en edad, tenían la oportunidad de alquilar una silla, que aquí había sillas, por 20 céntimos. Y de esa forma vigilaban
bueno, con una distancia a la joven que acompañaban y al mismo tiempo pues escuchaban la música o se tomaban el helado, que era lo que había que hacer aquí. Y no nos podemos olvidar de una figura importante en esta zona, en esta acera de San Francisco, que fue el limpiabotas. Y era limpiabotas porque entonces todo el mundo llevaba botas o botines, no se llevaban zapatos. Eran unas personas muy abiertas, pero sin embargo muy cotillas, intentando enterarse de todo lo que aquí pasaba. Así que, queridos viajeros, nosotros también hablamos de aquella época de principios del siglo XX, de lo que ocurrió en la ciudad de Valladolid. Esta es la calle Santiago de Valladolid, la calle más comercial. Es la que une la plaza de Zorrilla con la Plaza Mayor. Una calle que tuvo dos puertas, una calle por la que pasaron los tranvías porque tenía sus raíles, pero después, cuando ya desaparecieron esas puertas, empezó a ponerse aquí, a establecerse los artesanos. De aquellos artesanos, cuando ya desapareció el tranvía y la calle se acondicionó perfectamente porque por aquí pasaron coches hasta el año 1982, bueno, pues se fueron estableciendo bares, cafeterías, tiendas de tejidos, de moda. Y desde luego tenemos que recordar que aquí antiguamente sí que existía, teníamos un lateral del convento de San Francisco. Una calle importante, una calle donde la primera zapatería que tiene Valladolid se instala aquí, la Barcelonesa se llamaba. Bares que se pueden recordar como el Jauja o el Niza también, que ya han desaparecido. Pero actualmente sigue siendo muy comercial, sin lugar a duda, pero también donde nos tenemos que ir fijando es en las edificaciones. Una de las edificaciones que rompe el estilo de la calle Santiago es la casa que está en el número 2. Los primeros pisos sí que llevan el mismo ritmo de la Plaza Mayor, pero el último ya no. Además que le ponen una torre de esquina que le hace completamente diferente. Eso es lo que ya empieza a romper un poco la estructura. Hubo casas importantísimas que hoy día ya no existen, porque aquí se ha conjugado mucho lo antiguo con lo moderno. También tenemos otra casa importante, que es donde está la Unión del Fénix. La Unión del Fénix, que se hizo en un estilo neobarroco, que imita a la central que está en Madrid, en la calle Alcalá, que tiene una torre importante también, donde el símbolo de la Unión y el Fénix está en la parte más alta. Pero hay muchas más casas y muchas más cosas que yo les tengo que contar de aquel entonces, antiguamente el pasado de esta calle Santiago. Otro de los lugares en los que yo quería parar en la calle Santiago es delante de lo que fue el convento de las Francesas, hoy día un centro comercial.
pero que antiguamente acogió aquí a la comunidad de unas monjas que después se trasladaron de convento. Actualmente lo que queda de entonces es un claustro, el patio de las Tabas, que es una verdadera joya, y una iglesia, la propia iglesia del convento, que hoy día es una sala de exposiciones. Todo el recinto se ha hecho un centro comercial, ha cambiado mucho, pero sí recordamos que en un principio esto fue un convento, un colegio también de enseñanza femenina. Y este es otro de los lugares importantes de nuestra querida calle Santiago. Ahora les quiero hablar de un personaje muy importante y es de doña Eilo. Doña Eilo fue la mujer del conde Ansúrez, de don Pedro Ansúrez, un hombre que luchó junto a Alfonso VI en la lucha contra los moros y en muchas batallas. De ello llegaron a tener el señorío de Valladolid. Consiguieron que una aldea como era Valladolid, y nos encontramos justo al lado de los restos que quedan de la muralla vallisoletana, a convertirlo en un gran centro comarcal. Doña Eilo tiene una gran importancia porque el Puente Mayor lo manda a construir ella. Ella lo que quería que su marido, cuando volviera de las batallas, pues pudiera llegar a Valladolid de una forma más fácil y más sencilla. Al mismo tiempo que lograron repoblar esta pequeña aldea con las gentes venidas de la zona de Liébana o de la zona de Carrión. Solamente se podía cruzar el Pisuerga por Cabezón o por Simancas, que era donde había puentes. El hecho de construir ese puente mayor, que lo hicieron de una forma apuntada, estrecha, y que después el conde mandó ensanchar, fue también para darle una sorpresa, porque a los pocos días de partir el conde hacia una batalla, murió el primogénito de ellos. Y era una forma, pues, de que no se sintiera tan mal a la vuelta de aquellas batallas. Por eso esta mujer tuvo muchísima importancia. A su muerte, el conde dejó todos los dominios que él tenía y todas las tierras que tenía en la zona de Fuensaldaña, se lo dejó a la colegiata de Santa María, en sufragio del alma de ella. Así que ya ven que era un personaje muy importante y que además también se tuvo que ocupar de la educación de la princesa doña Urraca, que más tarde sería reina de Castilla. Fueron un matrimonio ejemplar, siempre junto al rey, luchando por el rey. Ella fue una perfecta esposa, madre y una perfecta señora de la época. Y gracias a ella tenemos hoy día el Puente Mayor, que nada tiene que ver actualmente con aquel que se construyó en el siglo XII.
El 21 de septiembre de 1561, Valladolid sufre el peor incendio de su historia. Comienza en el corral del taller de un platero que vive en la calle de la Costanilla, la actual calle Platerías, esquina con la calle Cantarranas. El fuego se extiende rápidamente por todas las calles de alrededor, pero llegando a la Plaza de los Chavos lo que hacen es tirar unas casas que ahí había para que haga de cortafuegos, cosa que en principio parece que funciona, pero rápidamente se sigue extendiendo y entra por la calle Jesús, llega a la Plaza Mayor y se corta en un antiguo pasaje que había en la calle de la Pasión. El fuego dura unas 48 horas. No está muy claro el número de casas que se destruyen, se habla entre 400 y 600 y fue algo terrorífico. Inmediatamente se informa al rey, a Felipe II, que hacía un año que él había trasladado la corte a Madrid y él ordena que de nuevo Valladolid se reconstruya, se rehaga todo lo que el fuego ha destruido, y es lo que hace que Valladolid sea la primera ciudad en tener una plaza mayor regular y un plan de ordenación urbana ya muchísimo más moderno. Pero las autoridades en aquel momento no creen, no piensan que esto era algo fortuito, por lo que dicen que si fueron unos jóvenes que en un corral tenían una hoguera que la apagaron mal y fue lo que originó la causa, o bien unos franceses que tenían pólvora y de hecho les estuvieron interrogando durante varios días, pero nada se pudo aclarar. En definitiva, no se supo si alguien había tenido culpa o fue algo fortuito. Lo que desde luego fue terrible. A partir de ahí se decidió que cada 21 de septiembre, festividad de San Mateo, se realizara una procesión dando gracias porque realmente las pérdidas personales fueron mínimas y todo se pudo reconstruir, pero el infierno, la angustia y la agonía que pasaron las gentes de Valladolid en aquellos 2 días fueron terribles. Este lugar en el que me encuentro es muy emblemático en Valladolid, la Plaza de los Chavos, la calle Platerías. Este es el conjunto mejor conservado de aquella reconstrucción después del gran incendio de la ciudad. Es lo que mejor queda. Y aquí vemos la calle Platerías, un ejemplo de una calle renacentista fantástica que ha sufrido también, después de aquel gran incendio, ha sufrido otros cuantos hasta el siglo XX, por lo tanto ha sido remodelada también muchas veces. En esta calle tengo que decirles que nació el patrón de la ciudad de Valladolid, San Pedro Regalado, patrón de los toreros también. Y al fondo de esta calle lo que vemos es la iglesia penitencial de la Veracruz. Una iglesia que es propia de la cofradía, ya que ellos compran los terrenos al ayuntamiento y lo autoriza el rey Felipe II. Empiezan a hacer su iglesia con una cúpula y años más tarde se hace la fachada. Después sí que la tienen que ir ampliando, ya que ellos iban encargando al imaginero Gregorio Fernández sus grandes pasos, y para que esos pasos pudieran estar dentro de la iglesia tuvieron que hacer ampliaciones en las capillas. Como vemos, tiene un balcón que es propio de las iglesias penitenciales de aquella época. Y esta joya de iglesia que conserva el mejor museo de obras de la imaginería religiosa de Gregorio Fernández del mundo. Así que no se pierdan toda esta parte, esta iglesia
esta calle, que es una preciosidad, y todo esto que es el casco histórico de la ciudad de Valladolid. Muchas cosas han ocurrido desde entonces, muchos lugares han desaparecido, muchos han ido evolucionando, porque así es la vida, pero nosotros hoy estamos haciendo ese Valladolid del recuerdo y ese Valladolid del por qué muchas cosas están donde están. El mes de mayo de 1841 fue un mes muy desapacible en el tiempo. Llovía muchísimo, el viento era muy fuerte y fue un mes bastante malo climatológicamente hablando. El día 31 de ese mes se preparó una grandísima tormenta a las 3 de la tarde, un aguacero impresionante, y la tormenta cesó. Ya todo el mundo estaba tranquilo en sus casas, haciendo la vida normal, cuando a las 5 de la tarde hubo un estruendo impresionante en toda la ciudad, y es que la torre de la catedral se había caído. No hubo desgracias personales, de hecho hubo solamente 2 heridos, que fueron el campanero y su mujer, pero que se pudo refugiar el campanero en uno de los cuerpos de la torre y su mujer cayó. Y la verdad es que la salvó una viga que la sostuvo así durante 30 horas hasta que la rescataron malherida a la mujer, pero con vida. La torre fue terrible lo que pasó, cayó encima de lo que es la base de la catedral, cayó sobre las naves y cayó al otro lado, que pasaba un ramal del río Esgueva, y también lo cegó y lo anegó. Rápidamente hasta aquí se acercaron, bueno, pues evidentemente todos los vecinos, pero todas las autoridades. Viendo la situación como había quedado,
el alcalde se hizo cargo de las llaves de la catedral y empezaron rápidamente las obras de descombro. Había que arreglar todo aquello. El ayuntamiento fue comprando todos los cascotes, intervinieron en ese desescombro incluso los presos que se encontraban en San Pablo y bueno, pues cuando ya había una cierta seguridad vieron que tenían que seguir destruyendo y seguir quitando parte de lo que había quitado. Pero tenían muy poco dinero, como es habitual, o sea que hoy día no es nada nuevo el que las arcas municipales estén medio vacías, porque ya entonces también era así. Hubo un preso que estaba por un delito de sangre, había cometido un homicidio y él se ofreció a hacer esas obras a cambio de la exención de su pena. Le dieron el dinero y le dijeron que sí. Y el hombre, pues ahí siguió desescombrando hasta que cumplió lo que le habían pedido y su pena fue totalmente redimida. Cuando llegó a ese punto, los arquitectos entendieron que había que todavía quitar otra parte de la base. Entonces este hombre se lo ofrecieron, le dieron 170.000 reales de la época y siguió haciéndolo. A continuación ya lo que quisieron hacer fue reconstruir la torre y con muchos paros, con muchos proyectos, unos arquitectos que se iban retirando porque no veían la forma de volver a reconstruir esa torre. Pero la gente echaba muchísimo de menos, mucho, el reloj que marcaba la vida diaria de la ciudad. De hecho, un reloj se instaló en la universidad para que pudiera hacer las veces del de la catedral. A lo largo de años y a lo largo de muchas pesquisas, de mucho trabajo, fue subiendo la actual torre que hoy tenemos y que podemos ver. Una torre que al final fue coronada con el corazón de Jesús, que no tiene la cúpula que tenía, ni mucho menos, y que tenían también su miedo, porque había cogido mucha altura y no tenían claro que los cimientos fueran a soportar ese peso. Pero desde entonces aquí tenemos en la Catedral de Valladolid la torre reconstruida después de aquel hecho en el que se cayó aquel mayo de 1861. Yo sinceramente creo que es una de las ciudades donde mejor se come de España, modesta aparte, Todos los sitios se comen muy bien, pero sinceramente en la Comunidad de Castilla y León tenemos una variedad de productos que no lo tienen otras regiones. Entonces se puede decir que abarcamos un poco todo. Nos faltaría un poco el mar, pero bueno, estamos muy cerca del mar. Hoy estamos en Campo Grande Tapas. Esto es una cervecería-restaurante y aquí no tenemos una carta tan amplia como por ejemplo en el restaurante Campo Grande o en la Taberna Pradera, pero sí que tenemos unos productos de primera calidad y dentro de lo que es una cervecería, hombre, está bastante bien. Yo les puedo presentar un poco parte de los productos que tenemos, siempre trabajando con productos de Castilla y León y sobre todo cocina clásica, dando un poco toques más modernos, pero siempre trabajando productos de la cocina de Castilla y León. Yo aquí he traído, por ejemplo, el bacalao, que aunque no tenemos mar, el bacalao aquí ha sido de toda la vida, es un producto que se consume, yo creo que de los sitios de España donde más consumimos bacalao. Aquí en este caso le he puesto un ajuarriero zamorano, muy suavecito. Hemos puesto un poco de foie de pato, de Palencia, la morcilla clásica guisada con pasas, piñones y miel, es una receta muy antigua, se rescató en el archivo de Simancas, creo recordar.
y una morucha de la zona de Salamanca, es un chuletón que ponemos normalmente para 2 personas de unos 750 gramos, unos pimientitos asados y la patata panadera de toda la vida. Y el revuelto de patatas clásico, que esto es uno de los productos que más se vende, pero ya no solo aquí en la cervecería, sino en la mayoría de los restaurantes y bares de Valladolid o Castilla y León. Un pavo confitado es una especie de escabechado más suave. Dentro de la gastronomía de Castilla y León, los escabechados es un clásico. Este lo hacemos más suavecito con una confitura de orejones, pasas y cebollita y puerro. Y luego he puesto yo querido poner una manzana asada rellena de pasas y piñones. Los piñones yo se les trabajo mucho, primero porque es un producto buenísimo, que tenemos aquí al lado, es un producto de Castilla y León, y el piñón de Pedrajas es una gozada, o sea, 4 piñoncitos, el sabor que aporta es increíble. Esto podría ser un poco la representación de lo que tenemos aquí en la cervecería Campo Grande. Los 3 restaurantes que tenemos nosotros siempre tenemos platos de cuchara, y además se está viendo que hoy el cliente, si viene a Castilla y León, le gustan productos de Castilla y León. Si va a Cataluña, le gustan productos de Cataluña o el País Vasco o Andalucía. Digamos que el cliente quiere ir a un sitio y los productos que haya en ese sitio. O sea, hoy la globalización en ese sentido dispara un poco con las circunstancias que tenemos ahora. Se han puesto de moda las tapas, sobre todo las noches. La tendencia es eso, a tapear o y sentarse en un restaurante a cenar, una cena copiosa. Sinceramente, pues no. Apetece bien en plan de tapas o una cena más ligerita. Yo, por ejemplo, la Taberna Pradera, que está situada dentro de la ruta del Hereje, hoy Valladolid está funcionando muy bien en cuanto a ese tipo de rutas y eventos, y sobre todo las tapas es lo que más está demandando. En este lugar donde se ubica el edificio del antiguo Hospital Militar, hoy Consejería de Sanidad, estuvo el convento del Carmen. En ese convento, en su iglesia, parece ser que fue enterrado Gregorio Fernández. Y en 1721 nos cuenta Floranes que 85 años después de haber muerto el gran escultor, al abrir su tumba estaba incorrupto su cuerpo. Años más tarde, cuando aquí empezaron a hacer el hospital militar y a arreglar esta zona del Paseo de Zorrilla, pues empezaron a aparecer muchísimos huesos de todo tipo. Entonces se entendió que correspondían a hombres, mujeres y niños enterrados en la iglesia del Carmen. Pensaban que algunos de esos huesos podían ser los del gran imaginero, pero realmente no se sabe. Nunca trascendió el análisis que hicieron de aquellos huesos y nunca más se supo de aquel cuerpo de Gregorio Fernández. Lo que sí que tenemos y se conserva es la lápida. La lápida se encuentra en el Museo de Historia de Valladolid, el actual Palacio de Fabionelli, y tenía el escultor encima de él un retrato. Ese retrato le podemos ver en el Museo Nacional de Escultura, en el Colegio de San Gregorio, que es la única imagen que tenemos del escultor. No se sabe qué ha pasado con su cuerpo, no se sabe si al final, incorrupto desde luego se cree que no, porque no ha sido hallado. Y los huesos no se ha podido aclarar si pertenecían a él o no.
El Campo Grande en Valladolid es un orgullo para todos nosotros. Es un lugar de ocio, de esparcimiento, de poder venir con los niños, de leer un libro, de tomarnos un refresco, de bailar en las verbenas. Bueno, un lugar fantástico. Pero yo no sé si saben ustedes que fue un lugar que tiene pues un honor que no es para llevar muy a gala. Y es que dicen que muy cerca del Campo Grande, muy cerca de la puerta del Campo Grande, estaba colocada una horca. La horca en la época de los siglos XVI y XVII. El Santo Oficio, la Inquisición, fue muy activa en Valladolid. Parece ser que se representaban autos de fe en la Plaza Mayor. Esos autos de fe tenían una razón, y era que la gente no se convirtiera al luteranismo. Y aquellos reos de la Santa Inquisición que habían pasado el tribunal y tenían que ser ejecutados, eran trasladados por la calle Santiago hasta el Campo Grande. El lugar exacto no se sabe, dónde estaba el cadalso, la horca y la hoguera, pero sí que se cree que muy cerca de la puerta principal. Nos cuentan también que cada vez que iba a haber una ejecución se traía hasta aquí el Cristo del Perdón, propiedad de la Cofradía de la Pasión, un Cristo de rodillas orante que servía de consuelo a los reos. El movimiento luterano en Valladolid tuvo también su actividad, y es que el doctor Agustín Cazalla, que fue capellán de Carlos V, durante muchos años durante largas temporadas, estaba en Alemania, y allí se contagió de ese movimiento que trajo aquí a Valladolid, que además lo tenía concentrado en su casa, y de ese movimiento formaban parte los intelectuales y religiosos más importantes de la ciudad. Esa es la razón por la que se representaban los autos sacramentales en la Plaza Mayor en los meses de mayo y octubre, para que la gente no se convirtiera al luteranismo. Así que ya sabemos algo más de nuestro Campo Grande. También en la Plaza Mayor fue otro lugar de ejecuciones. Es un título que tienen que llevar tanto el Campo Grande como nuestra Plaza Mayor, que no es para recordar muy a menudo, no es lo más gratificante que podamos hablar de estos dos lugares en Valladolid, pero esta es la historia. Me encuentro en la plaza de San Nicolás y es muy habitual el acceder a esta iglesia 3 lunes seguidos para hacer las caminatas. Se hace aquí en Valladolid y en muchos lugares de España, pero aquí en Valladolid de una forma mucho más importante que en otros sitios. Hablamos de Nicolás, que era el hijo de una familia rica, y los padres habían muerto por peste, y él lo que hizo con aquel dinero fue ayudar a las gentes pobres. De hecho, hay dos cosas que se cuentan de él. Una de ellas era un padre que estaba pasando muy mala situación económica, que tenía 3 hijas y las iba a prostituir para poder vivir. Y ahí San Nicolás les dio una bolsa con monedas de oro, de forma que las pudo casar muy bien. Otro caso también es una mujer que había sido favorecida por él y que el día que le nombran obispo quiere salir a la calle a celebrarlo con todo el mundo, pero no se da cuenta que deja a un niño muy pequeño, muy cerca del fuego. Cuando vuelve, el niño había muerto quemado. Se entera San Nicolás de este tema y pide que le lleven al niño delante de él. Se le llevan el cadáver, la madre destrozada,
y él reza unas oraciones y devuelve al niño sano y salvo a su madre. Fue obispo y el tema de San Nicolás es pedirle favores difíciles. Se trata de ir caminando desde la casa del que hace la petición hasta esta iglesia de San Nicolás. 3 lunes seguidos hay que hacerlo caminando y en silencio, la ida y la vuelta. Los 2 primeros lunes se hace la petición rezando unas oraciones que siempre son iguales. Y el tercer lunes lo que se hace es repetir 3 veces: Señor San Nicolás, vengo por mi petición. Se reza una oración y de nuevo se vuelve a casa caminando y en silencio. Esas son las caminatas de San Nicolás, este santo que hace favores importantes y complicados, y de ahí la gran devoción que tiene en Valladolid. Me encuentro ahora en lo que fue la antigua judería de Valladolid, de la que hoy aquí en esta ciudad no queda nada. Pero se cuenta que en la Edad Media vivía aquí todos los judíos de la ciudad. Había uno que era muy rico, era Salomón, así se llamaba, que enviudó muy joven y se quedó con una niña pequeña, que esa niña pues fue creciendo. Era famosa la niña por lo guapa que era, tanto para los judíos como para los cristianos. De ella se hablaba en todo Valladolid, aunque la niña apenas salía de casa. La niña al crecer pues fue una perfecta ama de casa, llevaba perfectamente todas las cuentas, bueno, que en definitiva era la niña ideal. Salomón, su padre, tenía una casa en el centro de la judería que por fuera era muy austera, pero por dentro era fantástica. Era muy buena casa y tenía un gran jardín. Ese jardín con árboles frutales que le cuidaban con mucho amor y mucho esmero. Y había pues una piscina medieval que todos los días con agua cristalina llenaban los criados en la época de verano para que Susana, que así se llamaba esta niña, se pudiera bañar. Se bañaba desnuda porque nadie la podía ver, ni desde fuera ni desde dentro. Pero hubo 4 personas, 4 judíos, 3 comerciantes y un rabino, que tentados por el diablo decidieron intentar ver a Susana. Se acercaron hacia la casa y la casa era impenetrable, no había forma, pero descubrieron una puerta secundaria que estaba tapada con unas maderas que tenía grandes rendijas y que entre esas rendijas dejaba ver aquel jardín fantástico. Allí se fueron y allí se pusieron, cada uno en su rendija, esperando a que la bellísima Susana se diera su baño. Y así fue. La niña salió, pero en un segundo ya estaba sumergida en el agua y ellos empezaron a ver oscuridad. Fue un castigo de Yahvé que les dejó ciegos para siempre. Esta leyenda o cuento fue pasando de padres a hijos durante muchos años aquí en esta zona, en la judería, y yo les quería contar esta leyenda tan bonita. En 1603 muere la mujer del duque de Lerma, doña Catalina de la Cerda. Ella muere en Buitrago y quiere ser enterrada en Medinaceli, pero el duque quiere que sea enterrada aquí en Valladolid.
Tardan tiempo discutiendo dónde de los dos sitios la van a enterrar, y el camino de Buitrago a Valladolid era francamente largo. Pasaron 7 días. Llegan a Valladolid, al convento de Belén, y hay que enterrarla inmediatamente aquella noche porque el olor ya era muy fuerte. Pero el duque no quería que su mujer tuviera ese entierro, él quería algo con mucho boato y que asistiera todo el mundo a ese entierro. Así que al día siguiente sacan un féretro, sale todo el cortejo, aparecen todas las autoridades de la ciudad, viene el obispo de Valladolid, el cardenal de Toledo, y todos hacen el seguimiento al féretro hasta el convento de San Pablo. Pero la pregunta es, ¿y qué lleva ese féretro dentro? Sí, la señora ya estaba enterrada. Pues lo que llevaba eran ladrillos del peso más o menos igual al de la señora. Así que todo el mundo pensó que allí estaba la señora, el cadáver de doña Catalina, y no esos ladrillos. Pues otra leyenda curiosa que ocurrió en Valladolid en 1603, y solo recordarles que el duque de Lerma fue el valido del rey Felipe III. Les voy a contar una leyenda que hay también alrededor de la boda de los Reyes Católicos que se celebra aquí en Valladolid. Era el año 1469, el mes de octubre. Unos historiadores dicen que fue el día 18 y otros que fue el 19. La infanta Isabel iba a contraer matrimonio en el salón principal del Palacio de los Vivero, y lo iba a hacer con el heredero de la corona de Aragón, Fernando. El rey, que entonces era Enrique IV, hermano de la infanta, no estaba muy de acuerdo con aquella boda. Los novios no se conocían hasta el mismo día, y así fue que llegaron un grupo de mercaderes y comerciantes de Aragón. La dama de la infanta estaba muy nerviosa y a la vez muy contenta, y había uno de esos mercaderes que les dijo quién era, que les preguntó la dama que quién era, y este criado les dijo: ese es. Cuando se vieron, Isabel y Fernando se causaron muy buena impresión y así se casaron. Para premiar a este mozo, a este criado, de haber dicho quién era el príncipe, ese futuro rey de España, pues le premiaron con en el escudo de armas de este hombre que pudiera poner esas 2 eses, que así es la leyenda que reza, la leyenda de las 2 eses para el matrimonio de Isabel y Fernando en Valladolid. Hay una leyenda referida a Gregorio Fernández y su muerte con un Cristo yacente. Dicen que cuando el escultor se sintió enfermo y sabía que iba a morir, quiso hacer un yacente para Valladolid, el mejor de todos. Él ya había realizado más o menos 12. Como por las noches no podía dormir durante mucho tiempo seguido, se bajaba de su casa al taller y allí estaba encerrado, porque sabía que de aquella madera de pino, allí dentro estaba ese Cristo que él quería hacer. Así fue trabajando durante 4 largos meses, y cuando terminó el Cristo, él murió. Cuando abrieron aquel taller, encontraron allí aquel Cristo que, llorando la muerte del autor, hubo uno de los pintores de la época que lo policromó. Esa es una leyenda también que corre alrededor de la muerte de Gregorio Fernández, el gran escultor de Sarria, de la provincia de Lugo, que muere en la ciudad de Valladolid.
Hoy se ha hecho realidad el dicho de mañana de niebla, tarde de paseo, algo que es muy habitual en nuestra Castilla y León, pero que sobre todo en la ciudad de Valladolid, lo de las nieblas es un poco más todavía si cabe. Así que hemos hecho nuestro programa por las leyendas, por diferentes rincones de Valladolid. Hemos conocido historias de algunos personajes y cómo se han ido haciendo calles o rincones de esta ciudad. Espero que les haya gustado. En algún momento volveremos a hacer leyendas en cualquier otro lugar de nuestra España que nosotros viajemos. Siempre es agradable conocer esas historias que fueron pasando de padres a hijos y que con el tiempo no se han perdido. Gracias, queridos viajeros. Recordarles nuestro correo electrónico tiempodeviajar@rtvcil.es, y también les quiero recordar nuestra página Facebook, facebook.com/tiempoviajar. Ahí van a encontrar todo lo que ustedes necesiten para hacer muy buenos viajes, y si no lo encuentran, pues no tienen más que preguntármelo. Será un placer para mí contestarles. Como siempre, muy amables por haber estado con nosotros. Hasta la próxima semana. ¡Felices viajes!